Crítica sigue siendo la situación de al menos 300 venezolanos que se encuentran en el complejo fronterizo de Chacayuta, en la región de Arica y Parinacota. Hoy la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, lo revisamos antes, sostuvo que el Estado chileno está violando los derechos humanos de dichos migrantes. Para profundizar en el tema nos acompaña el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolo. Bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La crítica directamente de Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A ver, el Estado chileno está violando el derecho o los derechos humanos de los venezolanos en Chacayuta. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como gobierno a esa acusación? Yo creo que hay varias cosas. Primero, efectivamente se duplicó la cantidad de funcionarios en el paso fronterizo, dando una respuesta más rápida. También se duplicó la cantidad de funcionarios y más recursos en el consulado en Tacna, a dar una respuesta a la solicitud de visa. Se movilizó médicos, se movilizó agua, justamente apoyo, pero bajo nuestras condiciones no hay una violación de los derechos humanos. Son personas que administrativamente siguen estando en Perú. O sea, ellos siguen teniendo una visa vigente y regular en el Perú, donde no hay violación de sus derechos Aunque humanos. sostienen que están bajo custodia de Carabineros de Chile. En la práctica porque es un paso integrado, pero cuando haces el paso integrado tú sales de Perú y entras a Chile cuando tienes las dos aceptaciones. Como eso no ha ocurrido, siguen estando bajo esas condiciones, pero el gobierno de Chile sí tiene una responsabilidad concreta. Ojalá justamente la directora hubiera dicho algo cuando esto ocurría hace 2 años con los ciudadanos haitianos, donde muchos de ellos llegaron engañados a Chile, o lo que pasó con los ciudadanos chinos, que efectivamente hubo tráfico de personas. Entonces creemos que las críticas son un poco injustas, dado el historial que había en la administración anterior y la respuesta efectiva que se está dando. Sí compartimos el dicho que dijo la directora en la lógica que estos ciudadanos tienen que pedir su visa o tienen que regularizar su situación el consulado, que está solo a 20 kilómetros, porque a nosotros nos interesa que ellos entren de forma regular y con carnet de identidad. Entrando con carnet de identidad, su inserción en el país, su acceso a salud, a educación, a firmar un contrato de trabajo, un contrato de arriendo, es mucho mayor y la probabilidad de que ocurran abusos es menor. Dejar entrar a estas personas sin documentación, entendiendo que se van a demorar casi 1 año en poder regularizar todo esto, es volver a repetir lo que pasó con los ciudadanos haitianos en el 2016-2017. En ese punto, otro tema también que señalaba la directora Consuelo Contreras es que el 90% aproximadamente, casi la totalidad de más de 300 personas que están en Chacayuta, tienen familiares en Chile. Ahí la pregunta, ¿se podría flexibilizar de alguna manera el ingreso de estos ciudadanos venezolanos a Chile, como lo solicitó, por ejemplo, la representante de Juan Guaidó en Chile, Guariquena Gutiérrez, con ese punto, el de ya tener un domicilio, tener antecedentes dentro de nuestro país? Lo que pasa es que para la solicitud de ingreso hay distintas modalidades. La primera opción es el visado consular de turismo, donde que efectivamente se levantó. Realmente hoy en día nadie cree que ellos vienen con intención de turismo. Por lo tanto, empezar a entrar a Chile ya no sincerando las opciones o derechamente mintiendo, creo que es una mala opción, una mala política pública, porque no prepara la respuesta efectiva para facilitar la inserción. ¿Cuál es nuestra propuesta? Efectivamente, el tema de reunificación familiar o tener visa de dependiente de alguien se solicitan, pero para nosotros es muy relevante que ellos soliciten la visa y entren ya con su visa y su carnet. Facilita poner a los niños en escuela, facilita el acceso a los consultorios, facilita sacar un celular. Acá te piden ruta hasta ir al supermercado, increíble. Pero en ese sentido, tener un familiar en territorio chileno, yo dije antecedentes, cambio la palabra, como referencia, ¿puede de alguna manera acotar los tiempos, hacer un proceso un poco más eficiente en ese sentido, considerando que están en situaciones que, lo decía la directora del instituto, pero también se ha notado en distintos reportes de prensa, son muy extremos? Es que justamente a nosotros sí nos da la tranquilidad que son personas que escaparon de la grave crisis que están en Venezuela. Perú es un país que cuenta con todas las credenciales democráticas, en un país donde no son perseguidos políticamente los venezolanos, donde no se violan sus derechos humanos. Hay personas que llevan hasta 6 meses en el Perú. Entonces nosotros lo único que les pedimos para garantizar el respeto a sus derechos es que vayan al consulado a solicitar su visa. Si tienen familiares, justamente una forma de hacerlo. Si piden un visto consular de turismo, si tienen familiares tienen una dirección fija, por lo tanto ahí se establece o es más fácil determinar la intención de turismo. Existen medidas apropiadas hoy en día para que ellos se inseren y hagan las cosas de la forma correcta y a nosotros sí nos entrega la tranquilidad de que están en el Perú, que es un país que cuenta con todas las características democráticas. Si estuvieran directamente en Venezuela, si fuéramos con frontera con Venezuela, la situación sería radicalmente distinta. Pero por el hecho de estar en Perú,
es finalmente una decisión de ellos buscar legítimamente venir a residir a Chile. Señor Ferolio, de acuerdo al Instituto Católico Chileno de Migración, el INCAMI, esta medida que tomó el gobierno chileno se tomó muy a la rápida y sin medir las consecuencias. ¿Cómo toma esa crítica? Yo creo que justamente tiene que ver con el incentivo que se generan. Muchas de estas organizaciones, que fueron las mismas que aplaudían cuando llegaban cientos de ciudadanos haitianos, que venían como turistas, cuando su real intención era la residencia, finalmente llegaron a Chile y quedaron votados. Es gente que quedó sin documentación, sin conocer el idioma, muchas veces en la calle vendiendo dulce en cada esquina. Entonces, yo creo que hay que ser responsable también con las condiciones. Y hoy en día, si ellos defienden que todos los venezolanos que venían a Chile eran turistas, yo creo que también ahí es hora de sincerar un poco el debate. Nosotros, el único cambio que hicimos fue, ok, si ustedes vienen como turista, pida el visto consular de turismo para que no corra el riesgo de que en frontera no pueda mostrar su intención de turismo, pero si usted legítimamente quiere venir a residir a Chile para que tenga su visa, para que tenga su carnet, pida la visa de responsabilidad democrática en cualquier consulado. O sea, nosotros estamos ofreciendo esa visa en Tacna, en Mendoza, en La Paz, en donde necesiten, para facilitar la inserción. Hicimos un estudio exploratorio que comparamos los ciudadanos venezolanos que llegaban con visa de responsabilidad democrática versus los que llegaban como turistas. Los de responsabilidad democrática, a los 2 meses tenían contrato de trabajo firmado y contrato de arriendo firmado. Los otros se demoraban hasta 11 meses. Entonces, si tú no tienes una red de apoyo importante en esos 9 ¿Cuánto más demora meses, uno que el otro respecto para conseguir todo el papeleo? En general, bueno, depende, porque ahora con el consulado Sí. cambió. Por ejemplo, el de Puerto Ordaz era más rápido que el de Caracas. Pero hoy en día el proceso completo de cambiar tu condición, de venir como turista, que no sé si será en frontera la opción, conseguir el contrato de trabajo, enviar la visa, tener el permiso temporal de trabajo, resolver la visa y estampar, eso puede tomar de 8 a 10, 12 meses. La visa de responsabilidad democrática, si ellos tenían todos los antecedentes al día, es decir, tenían toda la solución, o sea, toda la documentación, estaba 3, 4 meses, lo que es bastante más corto. Nosotros tenemos la seguridad y ahora, por ejemplo, el consulado en Tacna se está agilizando el proceso. Ahora que se abrió más países, creemos que puede ser mucho más ágil el proceso, pero creemos que la inserción de un ciudadano venezolano que llega a Chile con RUT es mucho más efectiva que un ciudadano que llega sin RUT. Nosotros no queremos detener el flujo, sí ordenándolo para que entren con carnet. Ahora, otro punto ya en lo práctico, que es previo a lo que puede ser la solicitud de esta visa de responsabilidad democrática, es tener pasaporte, y comentaban de que el pasaporte cuesta alrededor de $1.500. Estamos hablando de personas que están con un par de chalones durmiendo en la intemperie, donde evidentemente un grupo familiar de 5 o 6 personas, tener ese dinero es muy difícil. Cuando se hablaba de flexibilización, de flexibilizar, también podría incorporarse, por ejemplo, lo que es el pasaporte, que evidentemente corre por un tema consular, un tema de otra índole, digamos. Claro, eso es efectivamente un trabajo que hacen con el gobierno respectivo, con el gobierno de Maduro. Se flexibilizó la lógica que se permite un pasaporte vencido hasta 2 años. Es con el único país con que se hace. El punto es, si nosotros no les permitimos o saltamos el requisito de pasaporte, la ley es muy clara en que la visa que tengan en Chile, obtengan en Chile, o la permanencia definitiva, tiene que estar estampada en el pasaporte. Entonces, ellos nuevamente, si les permitimos entrar sin esta documentación, nuevamente pasan a llevar la institucionalidad o la legalidad que existe hoy en día con el tema de la visa. El proyecto de ley lleva 5 años justamente tratando de tramitarse, aún no avanza. Hay temas que serían súper relevantes para solucionar ese tema. Por ejemplo, la visa digital, que Australia tiene algo del estilo. Sí. Pero mientras no se avance en el proyecto de ley, y que queda bastante todavía porque se tiene que debatir en el Senado, es difícil avanzar en estas condiciones. Yo creo que sería complejo permitir que ciudadanos venezolanos, y hay organizaciones que así lo dicen, entren sin tener documentación. Porque en regularizar su situación, a llegar a tener carnet, pueden demorarse 1 año o quizá más, y en un país donde el sueldo mínimo es $17, Chile es muy caro para ellos. Señor Ferolio, como jefe de extranjería, ¿qué le parecen las declaraciones del senador José Miguel Durama de la UDI que pidió suspender la entrega de estas visas de responsabilidad democrática porque no hay garantías sobre que los papeles que entrega el gobierno de Maduro sean fidedignos? Yo creo que hay 2 cosas. Uno, también las declaraciones iban sobre la capacidad de absorción de los migrantes del país. No se puede recibir a todos, dijo. Calcular el todos es súper difícil. O sea, ¿cuál es la capacidad real que tiene el país de la absorción? Es compleja. Pero se refería puntualmente al tema de Chacayuta. Sí, nosotros sí tenemos la certeza que efectivamente si los migrantes entran con carnet de identidad y con visa, se facilita considerablemente su inserción
y el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es mucho menor. ¿Qué en esas porcentaje de esta condiciones. gente que está ahí en Chacayuta tiene pasaporte o tiene carnet de identidad? ¿Casi ninguna? En general, la gente que entra con visa de responsabilidad democrática es como el 20%. Eso era hasta hace un par de semanas. Nosotros queremos que la gran mayoría de las personas que vengan a Chile vengan con esta visa de responsabilidad democrática porque ha funcionado bien. Ya hemos entregado más de 40.000. Chile es el tercer país del mundo que más ciudadanos venezolanos ha recibido. Después de Colombia y Perú. Después de Colombia y Perú, efectivamente, pero mucho más que Brasil, mucho más que Ecuador, mucho más que Argentina, mucho más que varios de los países que justamente algunas organizaciones llaman como modelo. Sobre las declaraciones específicas, claro, yo creo que hay que analizar. La visa de responsabilidad democrática, cuando se creó, siempre se dijo que tenía una duración de 3 años, y ahí se va a volver a analizar. No sé lo que va a suceder con la situación en Venezuela, no sé si ser optimista o pesimista, es súper difícil estimar eso. Ojalá alguien me lo pudiera decir. Pero yo creo que efectivamente después de los 3 años vamos a ver cuál es el mecanismo más efectivo, pero recordar que el proyecto de ley sí avanza en esa línea, la línea que todo extranjero no turista pida su visa de forma consular para que entre con carnet de identidad y facilitar su inserción. Bien, Álvaro Belolio, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias por el tiempo.